Ya sabemos cómo es un acorde de séptima desensible, uno de séptima disminuida, lo que hay que tener en cuenta a la hora de colocarlo, a la hora de resolverlo con la quinta problemática, y si no, te invito a ver el vídeo anterior en el que se explica todo esto. En este vídeo damos por sabidas todas esas cosas y vamos a centrarnos en lo que toca hoy. Cómo realizar un ejercicio de bajo no cifrado empleando estos acordes como nuevo recurso. Pues bien, vemos las similitudes que hay entre el acorde de la séptima de dominante y los acordes de séptima disminuida o séptima de sensible del modo mayor. De las 4 notas, 3 son comunes. La única que no es común, que sería la fundamental del acorde de dominante, está a distancia de segunda menor de la séptima disminuida y de segunda mayor de la séptima de la sensible. Los 3 acordes podríamos decir que tienen una función de dominante y por tanto nos ayudará mucho este vídeo donde se explica cómo cifrar un bajo empleando séptimas de dominante, porque en gran parte nos vamos a basar en él. Una séptima de dominante, si está en estado fundamental, no puede ser reemplazada por un acorde de séptima de sensible ni disminuida. En tal caso, por un acorde de novena de dominante mayor o menor, pero sobre eso ya tenemos otro vídeo en este canal. Si la séptima de dominante está en primera inversión, o en segunda, o en tercera, ahí sí que tenemos un bajo que nos serviría para uno de esos 3 acordes. Veamos este ejercicio en Do mayor. Ya sabemos que en una tonalidad mayor se pueden utilizar tanto séptimas de sensible como séptimas disminuidas. Pues aquí nada más empezar tenemos una sensible que va a la tónica, y lo que habíamos aprendido de la séptima de dominante es que ahí podríamos colocar una primera inversión, 6-5 tachado. Según la regla de oro, la sensible va a la tónica ya en el bajo, la nota común se mantiene y las otras dos que bajan. Ahora bien, con esa sensible en el bajo podríamos reemplazarla por un acorde de séptima disensible, el 7-5 tachado o el 7 tachado. Si ponemos el 7-5 tachado, que es la sensible del modo mayor, tendríamos que reemplazar el sol por el la. Y ahí lo tenemos. Si, fa, la, re. Ah, eso sí, importante. El la y el re son las notas de la quinta problemática. Como no están formando quintas sino cuartas, pueden bajar, si no tendrían que resolver por movimiento contrario. También habíamos aprendido en el vídeo de cifrar con séptimas de dominante que el más 6, es decir, la segunda inversión de la séptima de dominante, puede funcionar como un sustituto del sexta cuarta de paso. Y ahí tenemos las notas de un bajo que nos vienen bien para poner ese sexta cuarta de paso. Pues si la dominante 6-4 es una dominante en segunda inversión, el 6-4 lo podremos reemplazar por un más 6, que es la segunda inversión de la séptima de dominante. Y si es de manera ascendente, importante recalco lo de ascendente, ese más 6 lo podríamos acompañar de un 5 o de un 5 tachado, que son la primera inversión de la séptima de sensible. El caso es que donde hay un más 6 se podría reemplazar por otro acorde que tuviera el más 6. Eso sí, hay que acordarse, en estos acordes siempre va a haber quinta problemática, por lo tanto el bajo va a tener que subir para hacer la tónica en primera inversión, así que si el más 6 podría sustituir a cualquier sexta cuarta de paso, solo cuando es ascendente podremos reemplazar ese más 6 por un más 6-5 tachado o un 5 más 6. Para ello lo mismo, quitamos el sol y ponemos en su lugar un la. Y por supuesto ahí vemos la quinta problemática y cómo resuelve por movimiento contrario. El problema. El la no puede estar por debajo del si, pero eso es un problema solo de la séptima de sensible del modo mayor. ¿Por qué os creéis que he aclarado que en el modo mayor se pueden utilizar tanto su propia sensible como la séptima disminuida, que sería la sensible del modo menor? Pues porque este pequeño entuerto se arreglaría fácilmente cambiando el cifrado. Estamos cifrando nosotros. Podemos cifrar una cosa y si luego no nos viene bien, la cambiamos. En el siguiente acorde podríamos dejar un cuarto grado, aunque podríamos colocar una inversión, pero lo dejamos en cuarto grado. Comprobamos que el enlace está bien hecho, la quinta y la octava las hemos pillado por movimiento contrario y continuamos. Para enlazar el cuarto con el quinto, como el bajo sube, las demás bajan. Acordaros que estados fundamentales a distancia de segunda hay que hacer movimiento contrario al bajo. Y ahora tenemos la otra cosa que hay que recordar. Cuando desde la dominante descendemos por grados conjuntos, mantenemos la dominante con un más 4
Las tres voces de arriba las podemos dejar quietas porque en realidad estamos manteniendo el mismo acorde. Tan solo le hemos añadido una nota y se la hemos añadido en el bajo. Las otras tres se pueden quedar como están. Pues bien, donde hemos puesto un +4, podríamos poner el acorde de séptima de sensible que tiene el +4, acompañándolo de un 3. Pero claro, al hacer eso, entonces nos sirven el si y el re como notas comunes. Pero el sol hay que subirlo al la. El la queda por encima de la sensible, así que si queremos cambiarlo a bemol, podemos hacerlo, pero no tenemos la necesidad. El problema es que el la ha quedado también por encima del re. Ahí está la quinta problemática y tiene que resolver por movimiento contrario. Ahora enlazamos con la subdominante de esta manera, que es lo que parece a priori más fácil, más sencillo. Cuidado. Aquí tenemos dos primeras inversiones y en ambas hemos duplicado el bajo, por culpa de la quinta problemática que hemos tenido antes. Duplicar el bajo es lo que explicamos que se hace casi nunca. Quiere decir, no es nunca, se puede hacer, pero mucho ojo. Ahí tenemos una octava que normalmente no solemos tener. Hay que revisar las octavas y en el primer enlace está bien. Pillamos esa octava por movimiento contrario y en el siguiente acorde tampoco hacemos octavas seguidas. Pero cuida porque con la segunda tónica en primera inversión, ahí tenemos un mi que va a un fa y en la contralto otro mi que va al fa. Siempre que tenemos una duplicación en el bajo hay que prestar mucho cuidado con las octavas. Y de la séptima de dominante ya no hay nada más que decir, pero nos queda la tercera inversión de este acorde de sensible. Este sí que no va a funcionar como una séptima de dominante, pero podremos utilizarlo en este caso. Si llegamos a una dominante descendiendo por movimiento de segunda, podríamos colocar debajo de ese la un +2 y luego posibilidades. O bien resuelve en una tónica pero en segunda inversión, que sería lo más parecido a la resolución regular. Eso estaría mejor, por ejemplo, si fuese un tiempo más atrás, porque así esa tónica en segunda inversión nos puede servir como sexta cuarta cadencial. Lo malo es que al resolverlo, la sensible va a la tónica, no hay quinta problemática, así que las demás pueden bajar todas, y nos encontramos con que el acorde adquiere esta forma: sol, do, mi. No hemos duplicado el bajo y en las segundas inversiones es lo que supuestamente había que hacer siempre. Para ir al acorde de la dominante podríamos un do al re, otro al si, y el mi saltar al sol o al fa si queremos que sea una dominante con séptima. Pero sin duda, la mejor resolución de este acorde +2 es que se mantengan las tres voces quietas y así, cambiando nada más que la nota del bajo, convertimos ese acorde en una séptima de dominante que podemos resolver en una tónica haciendo regla de oro. La sensible sube y las otras dos bajan. Ahora fijaos, esta fórmula del +2 que se convierte en una dominante la podríamos encadenar con esta otra y quedaría de la siguiente manera. Estas cuatro notas que descienden juntas, por un lado tenemos una dominante a la que llegamos bajando por movimiento de segunda y colocamos la tercera inversión del acorde de la sensible y después la dominante. Y como de la dominante descendemos por grados conjuntos, utilizamos ese 3+4 como alternativa a lo de mantener la dominante con el +4. Y por supuesto tiene que acabar resolviendo en una tónica en primera inversión. Para colocarle las notas podríamos empezar por aquí, y este acorde es el mismo. Lo único que tendríamos que cambiar el fa por el la. Siempre de las cuatro notas, el bajo hace una, nosotros tenemos que escribir las otras tres. El si y el re están en común todo el rato, y el fa que intercambiamos por el la, lo mejor es que vaya en la soprano para hacer el movimiento contrario al bajo. Colocamos un sol en medio y las otras se mantienen. Ahí tenemos una quinta problemática que debe resolver por movimiento contrario y una sensible que debe subir a la tónica. Y continuamos el ejercicio cifrando como ya sabemos. Bueno, no, esperad, este acorde aún no lo hemos visto. Pero eso mejor lo dejamos para otro vídeo. Por hoy ya hemos tenido bastante con lo que hemos aprendido aquí. ¿Te atreverías a cifrar tú estos dos ejercicios?